Listo, voy a empezar de nuevo. Entonces voy a hablar de los géneros de filostominos de Colombia, que pues es una de las subfamilias de murciélagos más importantes del país. Y pues para ubicarnos, vamos a decir que pues ellos son mamíferos que están en el orden Chiroptera, que es el de los murciélagos, y entre los murciélagos están dentro de la gran familia de los filostómidos, que pues está es una de las 10 familias más grandes de mamíferos a nivel mundial. Y pues los filostómidos son los murciélagos con hoja nasal del Nuevo Mundo, que se caracterizan precisamente por tener una hoja nasal. Y aquí están los filostominos. Generalmente o tradicionalmente han habido varios géneros que se han agrupado dentro de esta subfamilia, pero análisis filogenéticos más recientes la han incluido dentro de otras subfamilias. Sin embargo, debido a que esos géneros se siguen a veces reportando en la literatura como filostominos, los vamos a mencionar aquí también. Entonces, es para que vean acá en el árbol de los filostómidos donde están distribuidos los géneros de los que vamos a hablar. Entonces, esta es la subfamilia Filostomine actualmente, compuesta por 9 géneros de murciélagos principalmente insectívoros o carnívoros, aunque también se ha reportado el consumo de néctar, de polen, de frutas. Y esos son los otros géneros que ya han sido asignados a otras subfamilias, pero que igual vamos a ver. De las subfamilias Micronicterine, Loncorrinine y Glophonicterine. Antes de continuar, recordemos algunas partes importantes de los murciélagos que son clave para poder reconocer las diferencias entre ellos, incluyendo el trago, la pina, que es la oreja, los rasgos faciales, incluyendo la hoja nasal y rasgos del mentón, el tamaño del ala en lo que se refiere a el ratio de aspecto, que básicamente lo que nos dice es que cuando las alas son muy largas y delgadas, tienen un alto ratio de aspecto, y cuando son anchas y cortas, pues tienen un bajo ratio de aspecto. Este concepto es importante tenerlo en cuenta más adelante, porque vamos a ver que aquellos murciélagos que tienen un bajo ratio de aspecto tienden a volar tienden a tener un vuelo más lento, más pausado y mejor manejado, mientras que aquellos que tienen un ratio de aspecto más alto tienden a volar en zonas muy elevadas del suelo, abiertas, y digamos que su vuelo se parece un poco más como al de un colibrí. Y otra cosa también a tener en cuenta es el tamaño, por supuesto, del murciélago. Entonces, vamos a entrar de una vez en materia. Vamos a ver 14 géneros y vamos simplemente a conocerlos un poco. El primero de ellos es Vampirum, que se llama el murciélago espectral, también conocido como falso vampiro. Tiene pues una gran boca y pues solamente hay una especie. Es el murciélago carnívoro más grande del mundo y es también el murciélago más grande de nuestro continente, del neotrópico, de nuestra región. Se alimenta de aves, roedores, insectos, otros murciélagos, y lo encontramos en todo el país, desde el clima cálido hasta climas fríos. El segundo es Crotopterus, llamado el falso vampiro orejón o lanudo, que también es carnívoro, aunque también consume frutas. Es más pequeño que Vampirum y lo encontramos en la Amazonía, en el Caribe, en la Orinoquía, en el Valle del Magdalena, en zonas calientes. El tercero de ellos es Tracops, que es el murciélago de labios con flecos, y este tiene un carácter que nos sirve mucho para distinguirlo, y si se fijan, es su boca, sus labios tienen unas protuberancias
que es la razón de su nombre. Son murciélagos omnívoros que comen pequeños artrópodos, pequeños insectos, pequeños vertebrados, frutos, y está distribuido en todo el país entre los 10 metros y los 1120 metros, pues con los registros que tenemos. Seguimos con Macrophyllum, que es el murciélago de patas largas. Podemos ver, pues, precisamente su característica principal son sus patas, que son alargadas. Solamente hay una especie, pues, a nivel mundial, que es Macrophyllum macrophyllum, que está distribuido por todo el país, consumidor de insectos principalmente, y pues su hoja nasal tiene una forma que es característica, junto con su mentón, que pues tiene un botón con otras protuberancias alrededor. Este es Tonatia, murciélago de orejas redondeadas y cabeza listada, que lo podemos reconocer por su como ese listón blanco, esta zona blanca, ya les señalo, acá, que pues nos permite distinguirlo. Hay dos especies en el neotrópico, pero solo una de ellas está en Colombia. Es un mediano murciélago, es insectívoro, y pues la encontramos en la Amazonía, en el Caribe, la Orinoquía, en la región pacífica, en el Valle del Magdalena, entre los 10 metros y los 750 metros. Seguimos con Lophostoma, que pueden ser llamados los murciélagos de orejas redondas. A diferencia del anterior, pues no tienen esa lista en la cabeza. Y pues este es un poquito más diverso. Hay 7 especies en el neotrópico, 4 en Colombia, y pues podemos distinguirlo por esas grandes orejas. Tiene una hoja nasal bastante característica con forma de punta de lanza. Es consumidor de insectos, está distribuido por todo el país entre los 10 metros y los 1100 metros sobre el nivel del mar. Mimón llama mucho la atención porque son murciélagos dorados, son hermosos, también con esa característica hoja nasal de punta de lanza. Digamos que aquí estamos viendo caracteres un poco del aspecto morfológico externo, pero obviamente también hay caracteres ya más puntuales a nivel de cráneo y a nivel de dientes que nos permiten distinguir con más precisión los géneros y las diferentes especies. Por ahora diremos solamente ese, que pues es consumidor de insectos y también consume huevos de aves. También está por todo el país en altitudes menores a 830 metros. Este es Philostomus, el género tipo de esta subfamilia y de la familia Philostomidae, que son los murciélagos de nariz punta de lanza. 4 especies, todas ellas se encuentran en Colombia. Son murciélagos omnívoros que comen insectos, polen, frutas, distribuidos también por todo el país, y se encuentran en altitudes entre los 0 y los 2000 metros. Philoderma, conocido como el murciélago de rostro pálido, pues digamos que la zona superior de su rostro es un poco oscura, la zona inferior es un poco más clara, una hoja nasal un poco pequeña con relación al rostro, orejas no tan grandes. Se encuentra a altitudes bastante bajas, solamente por debajo de los 100 metros, en la Amazonía, en la Orinoquía y en la región pacífica. Y bueno, ese es el último género de esos 9 géneros que les había mencionado, que actualmente pertenecen a la familia Philostomidae. Ahora vamos a ver los otros géneros que anteriormente hacían parte de esta subfamilia, pero que por los estudios filogenéticos ya no. Micronicteris, de la subfamilia Micronicterinae,
se les conoce como murciélagos orejudos pequeños. Hay 11 especies totales en el neotrópico, en Colombia hay 5, son insectívoros y están distribuidos en todo el país entre los 5 y los 2.400 metros. Lampronycteris, que es el murciélago gorje amarillo u orejón llanero, lo podemos distinguir por ese color dorado y también precisamente por ese collar, que es un dorado más oscuro que nos permite distinguirlo de los otros murciélagos dorados que ya habíamos visto. Solamente hay una especie, Lampronycteris brachiotis, consumidor de insectos, ocasionalmente también come frutas y están distribuidos en todo el país entre los 0 y los 300 metros. Loncorrina, de la subfamilia Loncorrinine, son los murciélagos nariz de espada y son unos murciélagos que llaman muchísimo la atención, no solo por la forma extraña de su cabeza, que pues con esas orejas y este trago tan largo, sino sobre todo por su gran hoja nasal con relación a su cara. Por supuesto, son llamados murciélagos nariz de espada. Hay 5 especies totales en el mundo, 4 de ellas en Colombia. Están en todo el país en altitudes menores a los 1.550 metros. Glyphonycteris, de la subfamilia Glyphonycterine, son los murciélagos orejudos de Davis y tricolor, son 2 especies. En la imagen pues está la tricolor. 3 especies en total en el neotrópico, 2 en Colombia. Son consumidores de insectos, ocasionalmente comen frutos, se encuentran solo en la Amazonía en altitudes menores a los 100 metros. Y finalmente, Trionycteris, también de esta subfamilia, llamado murciélago orejudo de nicéforo. Estuve buscando a ver qué era nicéforo para ver si era un lugar de Sudamérica, pero realmente no encontré a qué localidad correspondía, porque pues hay varias especies, no solamente de este murciélago, sino otras como un ave y no recuerdo qué más, que también tienen este nombre, ¿no? De nicéforo, pero pues así se le conoce. Es una sola especie, Trionycteris nicéfori, insectívoro, y se encuentran los valles interandinos entre los 15 metros y entre los 500 metros. Entonces, aquí vimos la gran diversidad de esta subfamilia. Pues aquí tenemos para recordar, Vampyrum, Crotalopterus, el peludo Crotalopterus, Tracops con sus flecos. Estos 3 son carnívoros y son más grandes y por supuesto tienen también un bajo ratio de aspecto. Recuerden que con esto nos referíamos era a la relación entre la longitud de las alas con relación a su área. Es decir, entre más cortas y anchas fueran las alas, mejor maniobrabilidad tendría el murciélago y esto le favorecería en su vuelo. Mientras que las demás, que vamos a ver a continuación, Macrophyllum, el de las patas largas, Tonatia, con su cabeza listada, Lophostoma, el de orejas redondas, Mimon, que son los dorados, Philostomus, los de nariz punta de lanza, Philoderma, los de rostro pálido, Micronycteris, que son los orejudos pequeños, Lampronycteris, que es el gorje amarillo, Loncorrina, con su gran nariz de espada, Glyphonycteris, que incluyen al de Davis y tricolor, y Trionycteris, el orejudo de nicéforo, pues son más pequeños y son principalmente insectívoros, excepto por Glyphonycteris, que es frugívoro. Bueno, y fíjense la gran variedad de dietas que hay dentro de esta subfamilia. Y pues esto es algo que ocurre en todos los filostómidos. En todos los filostómidos encontramos una gran diversidad de dietas
que incluyen a los insectívoros, sanguinívoros, carnívoros, nectarívoros y frugívoros, que reflejan una gran radiación adaptativa que se dio desde el Oligoceno, que se empezó a presentar desde el Oligoceno. Y bueno, aquí les muestro pues un árbol filogenético. Cada color representa un tipo de dieta, y pues eso nos muestra que a pesar de que a nosotros los murciélagos nos puedan parecer muy similares en su aspecto, en su forma, cada uno tiene sus propias particularidades y sus propias funciones. Si consumen frutos, muchos serán muy útiles para dispersar semillas. Si consumen néctar, tendrá una función importante de polinización. Si consumen insectos, en control de plagas. Entonces, eso nos muestra que la importancia de la diversidad de los murciélagos, sobre todo de esta familia, es importante tenerla en cuenta para poder generar esa conciencia de lo importantes que somos. Y bueno, aquí para recordarles qué fue lo que vimos. Los filostóminos, bueno, los macrótinos, Macrotus es un género también que antes estaba en Filostómine, pero pues ese no se encuentra en Colombia. Micronicterine, Loncorrinine y Glyphonicterine son los que tradicionalmente antes se consideraban dentro de la subfamilia Filostomina. Y bueno, todo este árbol que estamos viendo aquí, que es el de la familia Philostomidae, se encuentra aquí, ¿sí? Que es en el árbol de los quirópteros. Y todo este árbol de los quirópteros, que pues es el segundo orden más grande de mamíferos, lo encontramos acá. Pero por lo que vimos de su gran diversidad, tienen un rol importante en los ecosistemas terrestres de todo el mundo. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la oportunidad y pues quedo atento a todas las inquietudes que tengan. Gracias, David, por su intervención, muy chévere el tema. Entonces, pues los invitamos a todos los que quieran hacer preguntas, que tengan dudas, es el momento. Así que pues adelante. Bueno, Camila Valdés nos hace la aclaración, dice que las especies que antes estaban dentro del género Mimon, ahora están dentro del género Gardnericteris, ese ajuste taxonómico. Y por ejemplo, lo que decía Polo con respecto al epíteto de Nicéforo, entonces es una latinización del nombre de Nicéforo en homenaje al hermano de Lasalle, Nicéforo María, que fue fundador del Museo de Lasalle. Y ahí viene ese epíteto. Gracias. ¿Cuál de todas, Pacho? Ese es un trabajo de 2016 que se publicó en Molecular Ecology. El autor lo recuerda en el momento, pero sí. Y pues o sea, pero el árbol ha sido consistente. Aló. Sí, te estamos escuchando, Polo, tranquilo. Ah, ya que decían que no servía el audio. Sí, es un árbol, pues el que tiene todos los colores. Bueno, ese es uno del 2011 de Dani Rojas.
Y el otro, el que es grisecito, ese es de 2016. Pero pues son árboles que han sido muy consistentes y de hecho el último del 2016 pues lo que consistió fue como una revisión sistemática de toda la familia Philostomide y su reorganización en tribus en tribus, los géneros y mirando la monofilia de cada subfamilia. Esa es una pregunta muy interesante. Digamos que precisamente ahí en el gráfico, pues ahí se lo voy a compartir otra vez en el árbol. Acá. Pues bueno, los filostomines, como se entiende hoy, que es solamente el grupo de estos 9 géneros, pues se presume que su ancestro era insectívoro. Y pues de hecho, pues se presume que el ancestro común de todos los filostómidos pues era insectívoro, como la gran mayoría de linajes de quirópteros, siendo una novedad lo que ocurrió con la nectarivoría y la frugivoría, que pues precisamente a eso se le atribuye la gran diversificación de los filostómidos. De hecho, si se dan cuenta en este árbol, la mayoría de los géneros son precisamente de estos nectarívoros y de estos frugívoros, mientras que estos que vimos, carnívoros e insectívoros, son pues un poco menos, son menos derivados que estos otros. ¿Qué caracteres en particular o eventos permiten dar lugar a la separación de Philostomine en las subespecies que usted menciona? Bueno, en las subfamilias. Ok. Este análisis fue hecho con base en caracteres moleculares. Sí, o sea, las homologías son todas moleculares, ¿sí? No, porque precisamente basado en caracteres morfológicos, pues era el motivo por el cual los que están ahora en Micronicterine, Loncorrinine y Clifonicterine y Macrotine hacían parte de Philostomine, pero entonces ya con base en estudios moleculares con ciertos marcadores es la razón por qué se da esta separación. Pero lo interesante es que se han hecho varios estudios, ese que está aquí, que les estoy mostrando desde el 2011, el otro, me permiten un momento, este de acá es del 2016 y otros anteriores que de la primera década de este siglo también consistentemente recuperan todos estos clados. Listo, Pacho. A ustedes por la oportunidad. Listo, Cami. Bueno,
creo que no hay más preguntas. Entonces, les agradecemos a Polo por su presentación. A todos los que asistieron a esta conferencia, pues gracias por el tiempo. Y les estaremos informando la próxima semana sobre la nueva charla que tendremos. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.